posiblemente va a ser mañana, ¿verdad? Entonces, no sé de los que están acá, ¿quiénes solicitaron la revisión? Leisa, usted levantó la mano, usted coméntenos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, yo fui que le mandé el mensaje de la revisión del examen, pero no sé si hay que hacer alguna carta. Los temas administrativos los va a llevar el licenciado Miguel, entonces él se va a estar comunicando con usted en cuanto a ver si se requiere o no la solicitud, ¿verdad? Ok, me estaba comentando de que de igual forma van a resolver el examen, ¿verdad? Eso sí sería de mucha ayuda. Sí, vamos a resolver el examen de cada uno para que ustedes salgan pues de dudas si realmente es su nota o no es su nota, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. ¿Algún otro compañero o compañera que tenga alguna duda? No, bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Esta es la continuación del módulo 5, ¿verdad? Acá el compañero Marvin pues nos estará colaborando el día de hoy con proyectar las diapositivas. Entonces vamos a dar inicio. No sé si podemos iniciar con la primera, por favor. Gracias. Reforma agraria, desarrollo del capitalismo y modernización del agro. En el inicio del módulo 5, ustedes estuvieron pues compartiendo con el licenciado Miguel lo que era la reforma agraria, ¿verdad? Por ahí vieron grandes rasgos. Creo que también el licenciado pues tuvo la iniciativa de poderles proyectar un video, ¿verdad? De lo que era la reforma agraria. Ese es un tema bastante importante en cuanto al derecho agrario y también conforme al derecho ambiental, que ya en el módulo 6 vamos a entrar nosotros a lo que es directamente el derecho ambiental. El día de hoy, ¿quién me puede colaborar con la lectura de esta diapositiva? La situación agraria ha sido el eje sobre el que ha construido la historia de Guatemala y quizá principal fuente de conflictos políticos, económicos y sociales. Esta es una tragedia o lleva más de 5 siglos en este pequeño país que todavía no llega a su fin. Gracias, José, por compartirnos la lectura. Y creo que no se aparta de la realidad, pues, este contenido, ¿verdad? En el caso de la historia de Guatemala va aparejado a la situación agraria. Somos un país totalmente que se dedica a actividades agrarias. Por ello es que muchas veces en algunos pasajes de nuestra historia guatemalteca, pues vamos a observar lo que son conflictos políticos, económicos y sociales, ¿verdad? Por ahí, pues, en el caso de la reforma agraria, pues conflictos totalmente políticos, ¿verdad? Donde se da la expropiación de muchas tierras. En el ámbito económico también hubieron muchos conflictos económicos y sociales, ¿verdad? Que conlleva precisamente lo que es la situación agraria en Guatemala. Es preciso mencionar, ¿verdad?, que realmente nosotros tenemos o partimos en la actualidad a partir de la reforma agraria. Antes de la reforma agraria ya no mencionamos aspectos tanto políticos, económicos como sociales, como realmente lo que sucedió con la reforma agraria, ¿verdad? Es algo que hasta el momento pues se continúa hablando. Precisamente, ¿verdad? En la actualidad pues tenemos un
un personaje, ¿verdad? Podríamos llamarlo de esa manera, electo, ¿verdad? Que tiene pues cierto antecedente, ¿verdad? Durante esa década de la Revolución Guatemalteca, ¿verdad? Y que conlleva a la reforma agraria. Entonces, últimamente se ha hablado mucho y precisamente por lo que sucedió hace poco, ¿verdad? El 20 de octubre se celebra lo que es el Día de la Revolución, ¿verdad? Entonces son aspectos a tomar en consideración dentro de la situación agraria, ¿verdad? Los conflictos políticos, los económicos y los sociales. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Todo bien, Link, gracias. Muy bien, gracias, André. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? No sé si se puede centrar un poquito más la diapositiva. Yo no logro observarla. Ahorita veo, licenciado. Gracias. Vamos a hacer una pausa ahí mientras el compañero pues nos colabora. ¿Quiénes fueron a la marcha por el Día de la Revolución? Todos, licenciado, todos somos revolucionarios. Todos, pero Juan. Dice Marvin que se tuvo que cambiar de dispositivo porque su pantalla era muy grande, Lick, por eso no se veía con nosotros. Ah, bueno, perfecto. ¿Puedo leerle? Gracias, Olga, muy amable. Dice, la reforma agraria fue el principal programa de la Revolución de 1944 y una de las razones de la intervención estadounidense en 1954. Después de una prolongada negociación, la situación agraria fue uno de los temas centrales en los acuerdos de paz de 1996 y hoy el desarrollo rural y las luchas campesinas está presente en el debate nacional. Es una agenda pendiente donde se interrelacionan la concentración de la tierra, la pobreza, la desnutrición, la expansión de cultivos de exportación, la disminución en el abastecimiento alimentario interno, la pérdida de referentes identitarios culturales, el deterioro del medio ambiente. Es por ello que el desarrollo rural es precondición para el desarrollo global del país. Gracias, Olga, por compartirnos la lectura. Entonces, esto solo es un pequeño antecedente de lo que ustedes ya pudieron, pues, ver en clases anteriores, la reforma agraria, una década, ¿verdad? De 1944 a 1954, ¿verdad? La intervención estadounidense, pues, con el general Armas, en ese caso, pues, le dan o finalizan lo que es esa revolución, ¿verdad? Y que conllevaba lo que era la reforma agraria. A partir desde entonces, de 1954 a la actualidad, no hemos tenido reformas agrarias contundentes, ¿verdad? Y eso se ha visto precisamente en ¿qué? En una agenda pendiente de poder solventar ciertos problemas sociales, como lo es la pobreza, la desnutrición, ¿verdad? La expansión de los cultivos, la expropiación, la disminución del abastecimiento alimentario, ¿verdad? Creo que eso lo acabamos de sufrir muchos, ¿verdad? Con lo de los bloqueos. Lamentablemente, no había abastecimiento de alimentos en muchos lugares, ¿verdad? Y por ahí, pues, otros referentes, ¿verdad? Por ejemplo, el aspecto identitario cultural, ¿verdad? Muchas personas, pues, hasta terminan perdiendo su identidad cultural, derivado de que realmente hay muchos temas pendientes por desarrollar en cuanto a una verdadera reforma agraria, ¿verdad? Entonces, creo que el país necesita fortalecerse
Creo que esto lo habíamos hablado en una clase anterior, a través de una transformación agraria, ¿verdad? Y no solo una reforma agraria. Claro, Guatemala necesita reformas agrarias, pero creo que lo que más le urge al país sería una transformación agraria, ¿verdad? Para poder solventar estos temas que todavía están pendientes, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Lo esencial para el análisis del agro guatemalteco es la organización de la producción en dos segmentos aparentemente polarizados, pero que están relacionados y les son funcionales al desarrollo del capitalismo guatemalteco. La producción agrícola para la exportación y la producción agrícola para el consumo interno. Con respecto al legado agrario colonial todavía presente en la Guatemala contemporánea, los ciclos de acumulación del capitalismo agrario encuentran en la coyuntura que atraviesa la realidad rural el sustrato adecuado para perpetuar unas estrategias de apropiación de la renta de la tierra derivadas del despojo al que son sometidos importantes sectores de la población. Gracias, Alba, por compartirnos la lectura. 3 ideas aquí donde debemos de aterrizar. Son fundamentales. La primera sería que en el caso de las actividades agrarias en Guatemala, ¿verdad? Derivado del capitalismo creciente, es la producción agrícola para la exportación. El primer punto. El segundo punto sería la producción agrícola para el consumo interno, ¿verdad? ¿Por qué es fundamental estos 2 primeros aspectos? Porque por un lado vemos nosotros la intervención, ¿verdad? De personas que tienen un sustento o un capital mayor que les permita pues una exportación, y por otro lado tenemos otra producción que es única y exclusivamente para el consumo interno, aquellos pequeños agricultores, ¿verdad? Que día a día pues salen a tratar de ganarse sustento diario, ¿verdad? Por medio de los cultivos que mínimos, podríamos llamarlos así, ¿verdad? Que producen y que se venden en los mercados internos del país, ¿verdad? La tercera idea es la renta. ¿La renta de qué? De la tierra que ha sido despojada de los verdaderos dueños, ¿verdad? Legítimos, y que termina siendo ¿qué? Puesta en renta para que esas personas que eran los propietarios terminen trabajándola, terminan produciéndola, pero a cambio de ¿qué? De una renta, ¿no? Que realmente no es el propósito de las actividades agrarias, pero el capitalismo agrario pues ha venido a modificar esos aspectos, que ha conllevado ¿qué? A que el campesino guatemalteco pues tenga que rentar la tierra porque no la tiene, ¿verdad? Y debe de producir. Recordando que Guatemala pues es un país eminentemente pues agrario, ¿verdad? Esas serían las 3 ideas donde nosotros debemos de aterrizar en cuanto a este aspecto del capitalismo guatemalteco, ¿verdad? Que es desde el punto de vista agrario, que sería la producción agraria para la exportación, la producción agrícola para el consumo interno y la renta de la tierra. ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. En la modernización del agro. ¿Quién nos puede compartir esta lectura, por favor?
Ya, licenciado. Gracias. En la modernización del agro se dan nuevos factores de producción que deben sustituir a los factores tradicionales. Por lo tanto, los agricultores solo podrán utilizar, una vez aceptada su rentabilidad, si adquieren la habilidad necesaria. El proceso de modernización agraria es susceptible de ser estudiado desde perspectivas distintas y complementarias. Sin embargo, se centra su análisis de estudio en el aspecto económico. Gracias, Gilsi. ¿Cuál es la idea de lo siguiente, de la modernización del agro? La modernización del agro va aparejado a un estudio económico, y eso lo vemos en la última línea de la diapositiva, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar la modernización del agro desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque cuando las actividades agrarias se modernizan, ¿verdad? Es decir, que se deja de utilizar, ¿verdad?, al campesino, se deja de utilizar esa fuerza material que proporciona el agricultor, y se sustituye, ¿por qué? Por máquinas que producen, máquinas que siembran, máquinas que cosechan, ¿verdad? Máquinas que fertilizan y máquinas que empacan y distribuyen, ¿verdad? Ya el ser humano deja de ser indispensable para la producción de las actividades agrarias. Pero ¿cuál es el fin de poder cambiar al ser humano, ¿verdad?, con inteligencia, con una condición física, por equipo de producción, que en este caso serían máquinas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese propósito de hacer esa sustitución del ser humano por una máquina? Sí, perdone, fíjese que justamente se me desconectó el internet. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Sí, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito del agro de poder sustituir al ser humano por una máquina, por el aspecto tecnológico, por así decirlo, ¿verdad?, para las actividades agrarias? Sí, son varias las aristas que hay que tomar en cuenta, pero principalmente es por aspectos de ordenamiento jurídico laboral, ya que al sustituir la mano de obra o la fuerza de trabajo, como se le conoce modernamente en la administración, a los trabajadores, estos dejarían de tener la carga del pasivo laboral, dejarían de tener la carga de los salarios, dejarían de tener la carga de las litis que se producen como producto de las diferencias que hay entre patrono y trabajador. Pero principalmente tendríamos que analizar que las empresas, por lo menos el 35%, cuando todos los trabajadores no son bien pagados, el 35% de los ingresos de las empresas se va en pago de salarios, y a esto no le hemos sumado el pasivo laboral que esto produce. Muy bien, gracias ahí, Juan, por la intervención. Sí, definitivamente muy acertada su participación. Ahí en el chat, Marvin dice que por la facilidad, Brandon dice para aumentar la producción, Jorge dice para la rapidez, Fátima dice la rapidez y eficacia, sin descanso, dice. Sí, muy acertada la participación de cada uno de ustedes en cuanto a esos aspectos de por qué es que se está sustituyendo al ser humano por aspectos tecnológicos, por maquinaria, ¿verdad? ¿Por qué se da esa modernización del agro? ¿Verdad? Lo principal es el aspecto económico, ¿verdad? Y todas las demás aspectos que ustedes mencionaron, de igual manera, van aparejados y van en la misma línea. Pero el propósito sería reducir costos, ¿verdad?
a las empresas les interesa reducir costos, como decía Juan, ¿verdad? Hay que pagar salarios, por ahí por otros aspectos, como por ejemplo, si la trabajadora, ¿verdad? En este caso fuera una madre, ¿verdad? Que estuviera en periodo de lactancia, ¿verdad? No va a producir pues lo mismo que una persona que no, o en este caso, pues producir lo mismo que una maquinaria, ¿verdad? Porque la máquina no para, ¿verdad? La máquina no va a tener periodos de lactancia, ¿verdad? Entonces, de igual manera, las máquinas difícilmente, pues, no se enferman de gripe, no se enferman, no tienen hechos de tránsito para llegar al trabajo, ¿verdad? Entonces, la producción no se detiene, sino que la producción está en constante crecimiento, ¿verdad? Lo que dice Juan, ¿verdad? El índice de rotación del personal, los costos de la capacitación e inducción. Sí, efectivamente, recordemos que cuando llega nuevo personal hay que capacitarlo, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos a un nuevo lugar de trabajo, pues no lo sabemos todo, ¿verdad? Sino que nos tienen que enseñar. ¿Y eso qué significa? Disminución en la producción y hasta que nosotros aprendemos las actividades que desarrolla la empresa. Pero mientras llega eso, nosotros no producimos igual. ¿Qué pasa con una maquinaria? La maquinaria es constante, ¿verdad? Entonces se reducen gastos y hay más productividad, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto empresarial, ¿verdad? La modernización del agro ha venido, ¿verdad?, a fortalecer esos aspectos y a incrementar, ¿verdad?, las riquezas de las empresas agrarias. Sin embargo, por otro lado, ¿verdad?, la modernización del agro pues tiene su desventaja, por así decirlo, ¿verdad?, porque se deja de contratar personas que posiblemente dependan de un salario, que tengan familias, que dependan de ese ingreso económico para subsistir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué van a subsistir si ya no hay empleo, ¿verdad? Entonces, por ahí lo vemos nosotros, pues una total desventaja, ¿verdad? Desde el punto de vista del trabajador, por supuesto, ¿verdad? Porque como patrono, pues yo considero que uno lo que quisiera es pues producir más y más, ¿verdad?, en forma constante. Esas serían pues la ventaja y la desventaja de la modernización del agro, ¿verdad? Y nosotros lo enfocamos precisamente desde el punto de vista o desde el aspecto económico, ¿verdad?, esa modernización. ¿Algún comentario? Todo claro, licenciado. Muy bien, estamos bien. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Quién nos puede compartir la lectura de esta diapositiva? A medida que avanza el proceso de modernización de la agricultura, el ahorro agrario tiene que ser crecientemente utilizado para financiar las compras de los medios modernos de producción, al tiempo que su volumen se ve disminuido por el crecimiento de los gastos fuera del sector. En definitiva, la caída de la rentabilidad provocada por un deterioro de la relación real de intercambio de los productos agrarios que no puede ser totalmente compensada por los incrementos de productividad global, agota la capacidad de los empresarios agrarios para lograr un ahorro excedente después de realizar sus inversiones. Gracias, Juan, por compartirnos la lectura, ¿verdad? Entonces, realmente también es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo para las empresas agrarias poder evolucionar, ¿verdad?, en cuanto a la modernización de la agricultura. ¿Por qué? Porque hay que tener un ahorro. Las maquinarias no se compran de la noche a la mañana, ¿verdad? Principalmente si las empresas agrarias están iniciando, ¿verdad? Entonces, es un cúmulo de números que hay que realizar para determinar si existe o no rentabilidad en esa modernización o no,
¿verdad? Porque, por supuesto, hay muchos trabajadores que ustedes podrán observar, por ejemplo, en YouTube, en otras redes, por ejemplo, TikTok, ¿verdad? Que ahora es algo popular, donde se ven ciertas actividades agrarias que es impresionante la habilidad del trabajador, ¿verdad? No para, y produce de forma tan rápida, ¿verdad? Que está incluso al nivel de producción de maquinaria, ¿verdad? Maquinaria que realmente no se encuentra en Guatemala muchas veces, ¿verdad? Sino que hay que exportarla de otros países para poderla incursionar en las actividades agrarias guatemaltecas. Juan, por favor. Silic, solo hacer mención que estemos a favor o nos opongamos del avance o del desarrollo tecnológico, definitivamente va a avanzar al paso que los inventores ya lo tienen programado. Sin embargo, tenemos que considerar que, por ejemplo, ha habido países que se han rebelado ante esto, y hace poquito pues circuló en las redes el hecho de que personas de los Estados Unidos principalmente estaban boicoteando el funcionamiento de algunos robots que se encargaban de entregas de comida a domicilio, porque esto estaba restando la probabilidad de un trabajo para las personas que no tienen un trabajo calificado o que no tienen un puesto de carrera. Y esto pues afecta a las masas grandemente, ya que las máquinas están sustituyendo a los trabajadores y los medios de poder obtener los ingresos. Por otro lado, también tenemos que entender, licenciado, que de acuerdo a una herramienta que se llama Joint Venture, los inversionistas obtienen capitales grandes de los países como el nuestro cuando proveen a las empresas de máquinas que están robotizadas y que empiezan a producir o a cosechar, a cortar, a sembrar, a un montón de situaciones, sustituyendo también a los trabajadores. Pero esto afecta mucho la economía debido a que estos capitales se van del país. Entonces, la economía se ve afectada toda vez que se pierde el ciclo de inversión o de gasto o de compra, de consumo, como se le quiera llamar, y que nos afecta a nosotros grandemente en la economía, perdiendo también lo que algunos autores como Edward Deming, Kaori Ishikawa, Joseph Juran y Philip Crosby establecieron como el círculo de calidad que únicamente puede ser realizado por los humanos a perfección. Gracias, Juan, por su intervención, sí, muy acertado. Definitivamente, muchas veces lo que producen estas máquinas y lo que dejan en cuanto a la economía no es precisamente para el país, como decía Juan, ¿verdad? Sino que esa situación económica que se genera, ¿verdad? No se queda para seguir siendo distribuida, ¿verdad? En la sociedad guatemalteca, donde ese es el propósito, ¿verdad? De las actividades agrarias, que las riquezas continúen en movimiento, ¿verdad? Movimiento ¿dónde? Dentro de la sociedad, ¿verdad? La empresa se enriquece con la actividad, pero también la persona se enriquece con su trabajo, ¿verdad? Entonces, esa economía está en constante movimiento dentro de la sociedad. Pero, ¿qué sucede con el aspecto tecnológico? Como lo decía Juan, ¿verdad? Muchas veces lo que se produce, lo que se gana, ya no se le da movimiento dentro de la sociedad, sino que va a otro país, porque precisamente Guatemala tiene eso, ¿verdad? La mayoría de las empresas que producen a gran escala acá en Guatemala no son guatemaltecas, ¿verdad? Sino que vienen de otros países, y es ahí donde ese crecimiento no se da, ¿verdad? Ese crecimiento económico no se da porque la riqueza no se logra distribuir, ¿verdad? Sino que se paraliza. Y estamos en constante producción, en constante, ahí sí que deterioro de los recursos naturales, por así decirlo, ¿verdad? Se sigue deteriorando, pero ¿qué pasa? No en favor de la sociedad guatemalteca, sino que en favor de otros países, ¿verdad? Muy bien.
Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Quién nos comparte esta lectura? En el momento actual, el sector agropecuario debería contribuir con mayor intensidad a aumentar el nivel de actividades y empleo, reducir la inflación y el déficit fiscal, incrementar el saldo de la balanza comercial y mejorar los ingresos, así como su distribución, para reducir la pobreza. Gracias, Leisa, por compartirnos la lectura. Entonces, acá finalizamos en cuanto a la modernización del agro, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esa modernización? La última palabra de la diapositiva ustedes podrán observar que es reducir la pobreza, ¿verdad? De eso se trata, de que la riqueza continúe en Guatemala y que no se vaya a otros países, ¿verdad? Entre otros aspectos. Pero debe haber una balanza, ¿verdad? Debe haber una balanza en cuanto a las actividades agrarias. ¿Se debe de modernizar las actividades agrarias? Por supuesto, ¿verdad? Nosotros somos un país que está en proceso de desarrollo, ¿verdad? Pero sin dejar, por un lado, el aspecto humano. Recordemos que uno de los tantos principios que existen en los tratados y convenios internacionales es el fortalecimiento de la dignidad humana. Es decir, que lo que más debe de importar y prevalecer es el ser humano sobre cualquier otro aspecto, ¿verdad? Entonces, con esto finalizamos nosotros lo que es el tema del módulo 5. No sé si tenemos alguna duda. ¿Algún comentario? Nolik. Muy bien. Gracias, Marvin, por su colaboración con las diapositivas. Le agradezco. Muy bien, les comento, para el día de mañana tenemos la revisión del examen del segundo parcial, ¿verdad? Para las personas que todavía deseen, pues, realizar su revisión, por favor, comunicarse con el licenciado Miguel. Tal vez el día de hoy no, sino mañana, por favor, porque él, pues, tenía un compromiso el día de hoy, entonces difícilmente van a tener una respuesta, ¿verdad? Entonces, para los que deseen el día de mañana, pues pueden ya comunicarse con el licenciado Miguel, ¿verdad? Y a los compañeros que ya hicieron, pues, su solicitud, únicamente, ¿verdad? Si quieren tener a la mano, pues, el contenido de la clase, pues, pueden tenerlo, ¿verdad? Y ustedes ir verificando el contenido con las preguntas que se realizaron, ¿verdad? Y felicitar también a los compañeros que ya ganaron por ahí. Juan, usted creo que ya tenía por ahí como 62 puntos, si no recuerdo. Jorge también, creo que hay 3 Jorges acá en el grupo. Creo que los 3 van muy bien. Hay 2 hermanas también. Estuve viendo que son hermanas. Ellas van muy bien también. Creo que ya están por los 60, 61 puntos. Ahorita no recuerdo el nombre, disculpen. ¿Y quién más que recuerde? Ahí también un carnet 2016, creo que era de una señorita. Muy buena nota también. Pero no recuerdo ahorita los nombres. Recuerdo a Juan porque él participa bastante, ¿verdad? Y recuerdo a los compañeros Jorge, pues porque yo me llamo Jorge, ¿verdad? No es que tenga preferencias por ahí, ¿verdad? Pero, ¿quién más? También hay una compañera Fátima, tiene muy buena nota. Pero tenemos 3 Fátimas, ¿verdad? Entonces, hay 2, pues, que todavía pueden mejorar, ¿verdad? Y una que va muy bien. Y ahí, pues, aunque sea de último, pero nos vamos conociendo un poco, ¿verdad?
Muy bien. Si no tienen dudas o comentarios, pues vamos a dejar la clase del día de hoy acá.